buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos este viernes con información y con un programa muy pero muy especial que nos da gusto tocar porque me da la sensación que todos tenemos que abrir la cabeza y ponernos a pensar al respecto. Hoy hablaremos de la violencia en las escuelas, un tema que se ha puesto de moda hace algunos años cuando nos referíamos al bullying, a esta sensación de hostigamiento que los americanos le habían puesto de unos compañeros de escuela hacia otros. Esta situación en los últimos tiempos lamentablemente se ha agravado y se ha incrementado. No quiere decir que en nuestra época tampoco había niños que eran hostigados por otros, pero la responsabilidad por parte de los adultos tenemos la sensación que era mayor. Hoy por hoy hay niños que la pasan muy pero muy mal en las escuelas y tiene que pasar mucho, lamentablemente, para que alguien se haga responsable de la situación. Y cuando pensamos en ese alguien, siempre responsabilizamos o al maestro o a la dirección de la escuela. Alguien en el ámbito escolar tendría que haber tomado alguna medida. Pero ¿no somos nosotros los padres los que tenemos que ser conscientes de qué cosas hacen nuestros hijos, de qué manera piensan o de qué manera los podemos ayudar a entender otras realidades distintas a las propias? Hace poquito tiempo sucedió un hecho trágico en el interior del país y ya vamos a estar con esta historia de vida lamentable de un chiquito que se termina suicidando producto de un terrible hostigamiento que sufrió en la escuela por parte de sus compañeros. Pero me quería referir a que normalmente se los mencionaba en algunos artículos periodísticos como que no hay lugar para los frágiles en este sistema educativo. Y no me gusta hablar de frágiles, me gusta hablar de personas distintas porque todos nosotros somos distintos. Ningún niño es igual al otro. Pueden compartir algunas cosas que les diviertan y pueden no compartir otras cosas que no les diviertan. Pero debe haber lugar para todos y ahí tenemos que actuar nosotros. Así que en un ratito de todo esto estaremos hablando porque el tema de hoy es violencia en las escuelas. ¿Cómo le va, Robert? Buen día. Muy bien, muy buenos días, Dolores. Teléfonos para todos. ¿Cómo no? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior del país. Tenemos un mail. medicos@tvpublica.com.ar. Y recuerden que también nos pueden mandar sus mensajes a través del Facebook. www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. A propósito del Facebook y a propósito del mail, también es un tema que trataremos porque tiene mucho que ver con esta violencia. La cantidad de mensajes detrás de máscaras, que son las computadoras, que se escriben, o inclusive mensajes que se ponen detrás de otros compañeros. Tenemos el caso en la escuela de mis hijos de una chica que utilizó el nombre de otra para maltratar a un compañero. Son cosas que si nosotros no estamos atentos pueden seguir pasando y pueden provocar mucho, pero mucho daño. Hoy, violencia en las escuelas. Esto es un adelanto. La violencia es cotidiana y el adolescente no escapa a la violencia. La mejor prevención para un adolescente en cuanto a que no se vuelva agresivo es el amor que le puede brindar su familia, la contención que le puede brindar y secundariamente todos nosotros como sociedad. Es muy importante destacar que los acontecimientos de violencia no son patrimonio de los sectores de nivel socioeconómico más bajo. Muy por el contrario, adolescentes de alto nivel socioeconómico están manifestando mayores niveles y actos de violencia escolar. Pero todos debemos saber que son los propios jóvenes quienes dicen que en aquellas escuelas donde hay liderazgo con autoridad, donde hay participación democrática de los estudiantes, donde los profesores enseñan bien y los chicos aprenden lo que tienen que aprender, los climas son muy favorables y en esas escuelas casi no hay niveles de conflictividad y violencia. Qué importante este mensaje. En escuelas donde los chicos tienen la posibilidad de estudiar y aprenden y están conectados con eso, el nivel de violencia se reduce enormemente. ¿Por qué será? ¿Porque estos chicos son especiales o son distintos a otros? ¿O porque en realidad estos chicos están contenidos y encuentran en la escuela un lugar de intercambio, de reencuentro con otros, de poder hablar y analizar las diferencias que tenemos
todos. Tenemos otra información que nos trae en este caso el doctor Snieg. Sergio, muy buenos días, ¿cómo te va? Buen día, Dolores. Hoy para traer una excelente noticia. La legislatura bonaerense aprobó la inclusión de la vacuna contra la varicela en el calendario oficial obligatorio. Esto ocurre luego que en Lezama, una localidad de la provincia de Buenos Aires de 10.000 habitantes, se registraron 87 casos de varicela, lo que paralizó la ciudad y obligó a cerrar escuelas, clubes y eventos deportivos. Generalmente la varicela es una enfermedad que no trae mayores consecuencias. Lo que hace la vacuna es prevenir las formas graves de varicela. Las formas graves de varicela incluyen la meningoencefalitis por varicela, la celulitis por varicela y la neumonía post-varicela. Y lo que haría la vacuna es prevenir esto. Y me gustaría recordar que la varicela puede ser peligrosa en inmunosuprimidos y en el momento periparto, o sea que cuando la madre tiene varicela en el momento de parir, esto puede ser muy grave para el neonato. Lo que hace la vacuna entonces es prevenir estas complicaciones. Gracias, Sergio. Les recordamos que esta ley se promulgó solamente en la provincia de Buenos Aires todavía. Deseamos y alentamos a que esto se haga a nivel nacional, con lo cual cuando tengamos toda esta información se las vamos a ofrecer. Hoy hablamos en violencia en las escuelas y fuimos a consultar al doctor Alejandro Palma, que es psiquiatra, y nos habla sobre la violencia a los adolescentes, la estigmatización y la violencia verbal, que no es menor, que ya no se trata de un empujón o de un tacle en el patio del colegio, se trata de la permanente hostigación a nivel verbal, la permanente agresión que lo pone a este chico o a esta chica en un lugar de exclusión absoluta. Escuchamos. La cuestión de la agresión verbal en el adolescente directamente yo la asociaría a la cuestión de la agresión verbal que se vive hoy en día entre los adultos y por copia o extensión sucede en los adolescentes. La situación se da en torno a los medios que se puede poseer para ser agresivo. El hecho de poder acceder a un arma no es una cuestión común en la mayoría de los adolescentes. Sí sabemos como personas que el adolescente tiene una situación por la cual se da de tender a no aceptar aquello que le es diferente. De hecho, esto nos da la explicación al porqué de las tribus urbanas, tanto que se habla y se escribe sobre las tribus urbanas. Aquel que es diferente, muchas veces por tener una sensibilidad extrema, es decir, una muy buena sensibilidad, muchas veces es eco de maltrato o destrato por parte de otros pares, es decir, agresiones a aquel que es diferente al grupo. El agresor generalmente es un individuo que disfruta agrediendo, maltratando, destratando y que va a tener una particularidad en su persona, que es el poder ver que provoca daño o dolor en el otro. La respuesta violenta generalmente se genera a partir de un desconcierto y una falta de contención del medio, por la cual el adolescente no sabe cómo responder a esta agresión constante que está recibiendo. En la Argentina, algunos especialistas en el tema hablan de que hay alrededor de 240.000 adolescentes, esto en promedio, que son presa de situaciones de maltrato o destrato. Primariamente, un buen núcleo familiar y una buena contención social hace que todo este tipo de desbalance social, como es el destrato o el maltrato, desaparezca o en realidad tenga una menor incidencia en una sociedad. A ver, hay tantas cosas por analizar cuando hablamos de violencia porque es un tema tan grave, pero tan grave, y me da la sensación, la doctora casi mientras que veíamos la nota, ella solita le salió del alma decir, la cosa se está yendo de las manos. Y esta es la sensación que uno tiene siendo padres, es que se enfrenta a circunstancias que nunca imaginó que iban a suceder, a cuentos que nos traen nuestros hijos a casa cuando nos los traen, porque muchas veces se los guardan para sí, porque está en la violencia que se recibe, que no se anima ni siquiera a contarlo, porque esto también genera mucho dolor, que la cosa está como desbordada, ¿no? Y uno se imagina si este desborde tiene que ver con las propias inseguridades
el propio dolor, las propias angustias de nunca sentir que se está a la altura de las circunstancias. Entonces, es más fácil agredir al otro, es más fácil excluir al otro y poner el foco en el otro para que no se lo pongan en uno mismo, ¿no? Y esto a todo nivel en la vida, pero bueno, me da la sensación que en este clima hostil de mucha angustia y mucho dolor puede llegar a ocurrir. Empezábamos el programa hablando de que no nos gusta mencionar la palabra frágil. Sí, tenemos que focalizar en que la vida está llena de diferencias y sobre esas diferencias es las que tenemos que construir un mundo para todos. Sí, y estamos como algo insensibilizados, me da la pauta a mí, de que hablamos de la violencia como algo común y corriente y se escucha mucho decir, es una cosa de niños, todos lo pasamos, ellos también lo van a pasar. Y primero me gustaría decirles que broma no es maltrato. Exacto. Chiste es cuando nos reímos todos. Cuando hay alguien que está padeciendo, mientras que otro está haciendo un chiste rodeado por sus compañeros o por sus seguidores, eso ya es maltrato. Broma, nos tenemos que reír todos. Y esto me parece que es un concepto para que podamos hablar de muchas otras cosas, sobre todo de pensar a la figura del agresor y del agredido como si esto fuera una disputa entre dos personas. Porque en realidad en el hostigamiento participa mucha más gente. En el hostigamiento está el hostigador, está los seguidores del hostigador. El hostigador sin público no tiene éxito. Está el hostigado, están los espectadores, están aquellos que están mirando, que son la mayoría que silencia, porque el hostigamiento es silencioso. Por lo general es oculto, metódico, sistemático, y en donde se sume a la víctima con un montón de cómplices, algunos que lo saben, otros que no lo saben, porque participan casi sin darse cuenta de sostener una situación que por la propia historia y por la propia situación de tener que verse, acostumbrarse a esta situación, entonces lo dejan pasar porque lo minimizan o porque creen que no es importante. La pregunta que nos podemos hacer en verdad es si realmente el hostigador es el fuerte y si realmente el hostigado es el débil. Porque esto es para debatirlo muy ampliamente. Detrás de la careta del hostigador y detrás de la fachada del hostigado no se encuentra exactamente al fuerte y al débil. En nuestra sociedad tendemos a dividirlo porque precisamos de esto. Pero yo les puedo asegurar que detrás de la figura del hostigador siempre hay una personalidad muy desequilibrada, que necesita armarse de esas características, que necesita armarse porque probablemente él fue agredido en algún otro ámbito. Probablemente él creció en un ambiente de hostilidad y entonces todo niño que crece en un ambiente hostil aprende a pelear. Acá traes un tema que es clave, que es el tema de que el hostigador se presenta frente al mundo porque esto también es una defensa, por lo que él mismo vivió. Entonces, hablamos de la responsabilidad que se tiene, siendo padres, de tener un chiquito que está permanentemente hostigando a los demás. Y lamentablemente uno tiene la sensación de que cuando va a esos padres, encuentra en esos padres una terrible resistencia e inclusive una tremenda negación de que nuestro hijo es aquel que hostiga. Es que esto está silenciado desde el vamos. Esto es una estructura que viene así. Nosotros tenemos que revisar un montón de cosas porque el profesor que está parado en la clase, la gente que trabaja en la escuela, todos tenemos una historia personal de hostigadores y hostigados. Y nos hemos parado en la vida por una u otra circunstancia en uno u otro rol. Y desde ahí es que a veces nos convertimos en ciegos para poder ver algo que se nos presenta a las claras, pero que nos angustia movilizar por la propia historia. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Recuerden que nos pueden llamar, que pueden comentar, que pueden debatir con nosotros. Es súper interesante, es un programa que sería maravilloso que lo podamos realizar todos juntos, porque me parece que como sociedad tenemos que empezar a revisar esta cuestión. La violencia en las escuelas, que cada vez es más, no debe ser una situación común a la que debemos acostumbrarnos. Ya venimos. Hola, ¿cómo estás? Soy Carolina Pelleriti y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para contarte algo. El cáncer de mama es una enfermedad muy común en las mujeres y es curable si se diagnostica a tiempo. Por eso es muy importante que hagas un control médico anual, un autoexamen periódico y la mamografía. No te olvides que con 2 minutos de tu tiempo y un autoexamen, vos podés salvar tu vida.
¿Sabías que el paciente, prioritariamente los niños, niñas y adolescentes, tiene derecho a ser asistido por los profesionales de la salud sin menoscabo y distinción alguna producto de sus ideas, creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición? El profesional actuante solo podrá eximirse del deber de asistencia cuando se hubiera hecho cargo efectivamente del paciente otro profesional competente.